Un saludo a todos los hermanos y hermanas que se están conectando y compartiendo ya el estudio de la palabra a través de la escuela dominical o de VICE, el Departamento de Estudio Bíblico, al cual he sido invitado para compartir un tema hoy día. Ese tema tiene que ver con la Reforma, las 5 solas. Quiero leerles y señalarles un extracto de un gran hombre de Dios que hace muchos años atrás dijo lo siguiente: necesitamos una reforma. ¡Qué palabra! ¡Qué expresión! La Reforma fue un movimiento provocado por Dios y que reclamaba intensamente a la iglesia un retorno profundo al Señor y a su palabra. No se trataba como de diseñar una nueva organización, una nueva fe, una nueva doctrina, sino de volver a los patrones originales antiguos. Volver al original, al verdadero camino, al único. Y cuando la iglesia, en este caso la iglesia de Roma, apostató, Dios movió la Reforma, que empezó precisamente en esa época. Las 5 solas son 5 frases en latín que surgieron durante la Reforma Protestante y resumieron las creencias teológicas básicas de los reformadores. ¿En qué y por qué? En contraposición a la postura de la enseñanza de la Iglesia Católica de aquellos días. La sola Escritura, la sola gracia, la sola fe, solo Cristo y solo la gloria a Dios. La expresión sola del latín se refiere a solamente, es decir, solamente la palabra, solamente la gracia, solamente la fe, solamente Cristo y solamente la gloria a Dios. Qué importante, ¿verdad? Estas 5 solas articulaban las 5 creencias fundamentales como pilares de la Reforma Protestante. Y allí los reformadores, en estas 5 solas, comprimieron las verdades esenciales para la vida cristiana, para el cristianismo en sí. Partamos entonces con la primera sola. Sola la Escritura. Hay evidencias, hay textos, y en latín es sola Scriptura, solo la palabra. Esta doctrina de que la Biblia es por sí sola la autoridad suprema fue el principio rector, elemental de la Reforma. En 1521, recordemos, en el histórico interrogatorio al que fue sometido Martín Lutero en la Dieta de Worms, Lutero declaró con una certeza, con una convicción profunda, su conciencia cautiva a la palabra de Dios, y él dijo lo siguiente, dijo: al menos que se me compensa mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado y se contradicen entre sí. Por los textos de la Sagrada Escritura que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Esa fue la declaración de Martín Lutero. Por otro lado, en la Confesión belga, en 1561, se estableció y declararon los reformadores: creemos que esta Santa Escritura contiene de un modo completo la voluntad de Dios y que todo lo que el hombre está obligado a creer para ser salvo se enseña suficientemente en ella. Recordemos que datan y que dan fe de este gran movimiento. Juan 5:39 nos señala, y Jesús lo declaró: escudriñad las Escrituras, porque ellas son, ¿no es cierto?, las que nos dan vida eterna. En ellas encontramos la esencia de Cristo. Y Jesús también, cuando se enfrentó allí en el desierto a Satanás, también le enfatizó y le dijo: escrito está. La palabra es por sí sola. La palabra es la sola Escritura. Y por supuesto que tampoco está permitido igualar los escritos de ningún hombre que puedan llegar a tener un estatus similar al de la palabra, a pesar de que hayan sido santos, a pesar de que sean hombres o hayan sido hombres de una dedicación a Dios sublime. Solo la Escritura, solo la palabra, la divina Escritura. Ni el gran número, ni la antigüedad, ni las edades, ni de personas, ni concilios, ni decretos, ni resoluciones podrán igualar la palabra. Porque todos los hombres son de suyo mentirosos, dice otro texto, y más vanos que la misma vanidad. Por tanto, rechazamos de todo corazón todo lo que no concuerde con esta regla infalible, la palabra de Dios. Palabra infalible. Es decir, la Biblia, la Escritura, es inerrante, no erra.
Y por una buena parte de las congregaciones a lo largo del tiempo se ha sostenido este principio, su principio de autoridad, el principio rector de la palabra, la sola escritura. Los sermones deben ser exposiciones de la palabra, de la Biblia. Las enseñanzas deben estar basadas íntegramente en la palabra, en la Biblia, en la historia que nos entrega ella. No debemos ir más allá de lo que Dios nos ha entregado, que es la sola escritura. Continuamos ahora con otro de los 5 conceptos, sola gratia o sola gracia. Hay algunas citas, 6, versículos 3 y 4, que señalan y tienen la referencia al hablar de la gracia del Señor. Y la palabra, que está aquí, nos refrenda y nos muestra que siempre la salvación ha sido por gracia. Ese fue como la declaración central de la Reforma. Y un sacrificio que fue propiciatorio. Dios nos otorga la gracia y el don de la salvación. Él remite nuestras faltas y nuestros pecados. Los reformadores regresaron a la doctrina bíblica de la salvación por gracia mediante la fe. Nuestra postura justificada ante Dios es imputada por la gracia, a causa de la obra de Cristo. En contraste con la doctrina de mérito personal, por obras, impartido por Roma, sola gracia, y la doctrina de la gracia es como hablar de conceptos en donde el hombre busca salvarse por sí mismo, una redención particular. Pero nosotros sabemos que solo la gracia de Dios es la que nos ha redimido. Hay una convención en 1689, una convención bautista, que señala a Cristo, por su obediencia y muerte, saldó totalmente la deuda de todos aquellos que son justificados y por el sacrificio de sí mismo en la sangre de su cruz, sufriendo en el lugar de ellos el castigo que merecían. Sin embargo, por cuanto Cristo fue dado por el Padre para ellos, y su obediencia y satisfacción fueron aceptadas en lugar de las de ellos, y ambas gratuitamente y no por nada en ellos, su justificación es solamente de pura gracia, a fin de que tanto la precisa justicia por la rica gracia de Dios fueran glorificadas en la justificación de los pecadores. Solo la gracia. Somos rescatados de la ira de Dios solamente por su gracia. El trabajo sobrenatural del Espíritu Santo es el que trae a Cristo. Y Él nos libera de nuestra esclavitud y nos saca del pecado y nos resucita, nos levanta de una muerte espiritual a la vida espiritual. Por lo tanto, métodos humanos, estrategias humanas, ideologías humanas no pueden producir transformación. El hombre no puede ser transformado si no es por la misma gracia de Dios. De esta manera, entendemos que Dios en su misericordia nos ha otorgado esa gracia inmerecida. Como 2 Corintios 4:2, Romanos 1:16, 2 Timoteo 4, del 2 al 4, 2 Timoteo 2 al 15, 1 Timoteo, desde esa preparación de misericordia, esa preparación de un camino que salve al hombre, que es a través de la gracia por el cual transitó Jesucristo. De tal manera que nosotros tenemos esa libertad recibida por la gracia de Dios al aceptar a Jesús. Este llamamiento eficaz es solamente por la especial y libre voluntad de Dios, por su gracia, enteramente, y movida y renovada por el Espíritu Santo, para que así podamos recibir esa gracia ofrecida y transmitida por Él. Vivimos de gracia. Y porque Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos. Esto no por obra, sino por don de Dios, para que nadie se gloríe. Continuamos ahora con el tercer concepto. La reforma fue la justificación por la fe. Por lo tanto, cuando se habla de la sola fide, de la sola fe, es porque precisamente solo la fe establece recibida en Cristo y en su justicia. Por lo tanto, a través de la fe nosotros podemos entender que nuestra entrada al reino de los cielos es a través de la seguridad, de la certeza en nuestro corazón que recibimos, porque Cristo nos salvó. La justificación es a través de la gracia solamente por fe, solamente debido a Cristo. Este es el principio, el artículo por el cual la iglesia se mantiene en pie
y se mantiene sólida. ¿Mm? Porque nuestra naturaleza humana, que tiende a fallar, que tiende al pecado, siempre está en esa constante lucha de, más que acercarse a Dios, de distanciarse. Y a veces estas nuevas ideas, a veces pensamientos modernos, no propenden a mostrar, principalmente los conceptos o postulados humanistas, la gracia salvífica de Dios, que es a través de la fe. Pareciera que el hombre tiene las respuestas por el hombre, para el hombre, y en el hombre encontrar todo. Pero solamente es en la fe. Nosotros hemos permitido a veces que entre esta especie de ideologías que minan precisamente la palabra y minan nuestra fe, minan nuestra disposición. En sí la palabra se mantiene firme, pero nosotros en nuestra debilidad a veces propendemos a alejarnos y a no estudiarla y a no saber que tenemos la riqueza de la palabra y de lo que predicamos. La fe es el resultado de una certeza. Por eso que Hebreos 11:1 dice, es pues fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La cruz debe ser creída, la cruz debe ser aceptada. La cruz fue el instrumento en donde Cristo vino como medio propiciatorio de acercamiento a Dios el Padre y de romper la barrera del pecado. Y esta es por fe. No hay evangelio excepto el de la sustitución de Cristo por nuestro lugar, de tal manera que Dios le imputó a Cristo nuestro pecado e imputó en nosotros la santidad de Cristo. Y todo aquello por fe, creyendo que Cristo es el Salvador. Por lo tanto, nuestra aceptación por Dios no depende de nuestro talento, de nuestra solo disposición, de que seamos mejores personas, moralmente buenas, no. Solo depende de la gracia de Dios que actúa por medio de la fe en nuestros corazones. Por lo tanto, es solo por fe. El siguiente concepto es solo Christus, o dicho en castellano, solo Cristo, solo Jesús. La Reforma hizo un llamado a la Iglesia a regresar a la fe en Cristo como único mediador entre Dios y el hombre. Mientras la Iglesia romana, por otra parte, mantuvo que hay un purgatorio y que las almas son detenidas allí y que éstas son ayudadas por las oraciones intercesoras de los feligreses, que los santos deben ser invocados, deben ser venerados, que sus reliquias deben ser veneradas. Los reformadores fueron por otra línea, por otro camino, y enseñaron que la salvación es solamente a través de Jesús, de Cristo. Obviamente que su obra, pero en la persona de Cristo, es decir, solo Cristo. No necesita intermediarios, no necesita reliquias, no necesita purgatorio, no necesita otros elementos. Y por eso que hay una descripción muy clara que dice, Cristo intervino intercediendo por nosotros, tomó sobre sus espaldas la pena y pagó todo lo que los pecadores habían de pagar por justo juicio de Dios. Expió con su sangre todos los pecados que eran causa de la enemistad entre Dios y los hombres, que con esta expiación se satisfizo al Padre y se aplacó su ira, que es el fundamento de la paz entre Dios y nosotros, que no podemos albergar sentimiento alguno de su benevolencia y amor paterno hacia nosotros, sino en Jesucristo. Esta fue una expresión de Juan Calvino en uno de sus títulos, Institución de la Religión Cristiana. Una declaración clara acerca de la obra de Cristo. De la misma manera, podemos entender que hay declaraciones a través del tiempo y que la fe evangélica, nuestra fe, ¿no es cierto?, debe mantenerse intacta y mirar a la persona de Cristo. Solo en Cristo hay salvación. Él lo señaló. ¿Cómo iremos al Padre? Solo a través de Jesús. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Cristo. Por lo tanto, esa es la mirada que debe tener el mundo cristiano. Reafirmamos que nuestra salvación es obtenida por el trabajo mediador solamente de Cristo. Su vida sin pecado, su consagración, su compromiso, su entrega, su misión, la desarrolló, y en él descansó la salvación humana del hombre.
Por lo tanto, debemos tener clara y categóricamente una definición, que el Evangelio debe ser predicado a través de la persona de Cristo y de su obra de salvación por nosotros, allí en la cruz, y que todo aquello radica en la persona de Cristo, porque Él vino a morir por nuestros pecados. Solo Cristo, a través de Él. Pasamos ahora al concepto soli Deo gloria, otra expresión latina que ustedes van a entender inmediatamente. Solo la gloria a Dios. La Reforma recuperó la enseñanza bíblica de la soberanía de Dios sobre todos los aspectos de la vida del creyente. Toda la vida debería ser vivida para Dios, en Dios, por Dios. ¿Se dan cuenta? Solo la gloria a Dios. Ahora, hay una pregunta en uno de estos textos, cuando uno hace lectura y se encuentra, hay una pregunta en un texto de Westminster que fue publicado que dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y en el texto responde, el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Es un gran propósito y fue enfatizado por los reformadores en el siglo XVI y XVII. Buscaban que la iglesia esté de acuerdo a la palabra de Dios y en contraste a la división monástica de vida, de lo sagrado contra lo secular, ¿verdad? Y esto que había sido instituido por la iglesia romana, los reformadores vieron que toda la vida debería ser vivida bajo el señorío de Cristo para gloria de Dios. No era necesario separarse o apartarse porque las 24 horas del día debían ser vividas en Cristo, por Cristo, para Cristo y glorificando y entregando la gloria a Dios. Cada actividad de todo hijo de Dios, de cada cristiano, había de ser santificada para gloria de Dios. Cuando la autoridad bíblica se pierde, a veces se desplaza el evangelio, se diluye la autoridad, se distorsionan algunos conceptos, Dios pasa a perder su lugar, su sitial en la vida del pueblo de Cristo o del cristiano. Y los intereses pasan también a ser distintos. Y cuando sucede eso, hay pérdida de que Dios sea el centro de toda la vida. Eso es lo que propendemos nosotros si queremos que entendamos, y en esta clase ustedes entiendan, la gloria a Dios debe ser siempre, las 24 horas del día, toda nuestra vida. Que Dios sea el eje central, que no hayan otros entes, que no hayan otras distracciones. El resultado es que Dios debe ocupar siempre el lugar céntrico en nuestros corazones. Dios no existe para satisfacer nuestras ambiciones humanas o nuestros deseos y apetitos a veces de consumidor, ¿verdad? O cuando tenemos algunos intereses inclusive espirituales. Debemos estar sometidos a la soberanía de Dios, lo que Él quiera en nuestras vidas y como Él desee y como Él quiera. Centrarnos y enfocarnos en adorar a Dios, porque solo es la gloria para Dios. Dios es soberano en adoración. Nuestra preocupación absoluta debe ser entonces entregar en el reino la gloria a Dios. Todo. Por eso Jesús en un momento dijo, ¿no es cierto? Llegará la hora, y esta es la hora, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Toda la gloria a Dios. Toda la entrega debe ser para Dios. Por lo tanto, debemos reafirmar que debido a la salvación que viene de Dios y que ha sido obtenida por Dios, esta es para la gloria de Dios y que debemos glorificarlo a Él siempre. Debemos vivir nuestra vida completa en la presencia de Dios, bajo su autoridad y solamente para su gloria. Solo la gloria a Dios. Por último, quiero dejar una reflexión y quiero señalar lo siguiente. Leía lo que en el principio les señalaba a ustedes de un gran predicador, Tozer, y él señala que hoy día el mundo se ha vuelto hedonista, se ha vuelto activista, han aparecido muchas pseudo religiones, muchas ideologías cercanas y que están permeando, a veces filtrando los pensamientos cristianos bíblicos, y se ha tornado una especie de peligro por no amar ni estudiar la palabra.
y a veces están entrando otros métodos, otras estrategias que no están mostrando el suficiente poder porque no tienen poder, porque no viene de la palabra. Pero él también dice, hoy día están volviendo miles y miles al estudio serio de las Escrituras, a reclamar la santidad como fruto ineludible en la iglesia de Dios, a buscar y a creer que de verdad debemos estar confiados en la sola palabra del Señor, que debemos estar confiados en la sola gracia del Señor, que debemos estar confiados en la sola fe que tenemos, que debemos saber que en solo Cristo está el camino al Padre y que todo merece ser exaltado para darle la gloria a Dios. Un agrado compartir con ustedes y Dios les bendiga. Este es un tema que puede ser muy extenso, pero he tratado de acotar los conceptos más elementales y principales para que también sea de bendición a su vida. Dios les bendiga.